Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Esta mañana le damos gracias al Señor por su amor inefable, su misericordia que ha tenido con nosotros en todo este tiempo. Le agradecemos al Señor. Y en esta mañana quiero invitarlos que podamos oír la palabra del Señor. Esta palabra que nos alimenta espiritualmente cada semana. Y en esta mañana, mi querido hermano, quiero invitarlos a oír la palabra en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, en el versículo 3, 4, 5 y 6. Génesis capítulo 15, el versículo 3 al 6, y dice así la palabra. Dijo pues a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esta es palabra del Señor, hermanos. Esta es la palabra de Dios esta mañana. Y quiero invitarlos, mis queridos hermanos, a meditar en esta palabra para que podamos confiar en las promesas del Señor. Que podamos confiar en las promesas del Señor. Mire, siempre pensamos que cuando llegamos a la iglesia, ha pasado el tiempo, nos hemos bautizado, somos fieles a Dios, estamos participando de los cultos matinales, de los estudios bíblicos, somos activos en la iglesia del Señor. Y entonces vamos escudriñando las Escrituras, vamos aprendiendo de la palabra y vamos viendo cómo los patriarcas, los apóstoles, mis queridos hermanos, van teniendo esta relación con el Señor tan especial, tan particular, tan cercana. Y entonces nos miramos a nosotros mismos y nos vemos como que la relación de los apóstoles, los patriarcas con el Señor era o es algo superior, algo tan especial, tan maravilloso, tan hermoso. Y entonces nos miramos como que estamos lejos de alcanzar la estatura de ellos. Y pareciera que todos estos hombres de Dios que leemos en la Biblia y que encontramos, hermanos, en las Escrituras, pareciera como que nunca han tenido un día malo, como que nunca han sufrido, como que nunca han tenido problemas en su caminar, sino que siempre han estado ligados a esta cosa tan grande, tan maravillosa, tan idílica de estar en la conexión con el Señor. Y por ello quiero esta mañana, mi querido hermano, invitarlos a pensar un momento en la vida de Abraham, lo que vivió, ¿ya? Lo difícil que fue su vida antes de que nosotros pudiéramos llegar a conocerlo como el padre de la fe, mi querido hermano. Podemos pensar en este hombre que para nosotros es tan especial, que para nosotros tiene una relación poderosa con Jehová de los ejércitos. Y ahora uno se pregunta, mi querido hermano, ¿por qué Abraham
¿Por qué Abraham es lo que es? Primero, debemos, mirando la escritura del Señor, en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, dice que Dios habla con Abraham. Y le dice, vete de tu parentela, vete de tu tierra, de tu casa, deja a tu padre, tu tierra, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Y Abraham obedeció esta orden, hermano. Esta orden de Dios. Esta orden que Dios le da a Abraham en el capítulo 12. ¿Y qué dice? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa, de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Es decir, mi querido hermano, que Abraham salió de un lugar de confort, salió de un lugar donde estaba tranquilo, salió de un lugar donde era seguramente muy feliz, estaba con su familia, estaba allí con su mujer, estaba con su padre, y allí en aquel lugar Dios le habló y le dio esta orden, hermano, de irse de aquel lugar. ¿Para dónde? Para una tierra que él no conocía, que no sabía dónde estaba, ni tampoco sabía cómo era. Pero este hombre, llamado Abraham, le creyó al Señor, le creyó a Dios, y se transformó en un hombre de fe en el Señor. Y se fue con su sobrino Lot a buscar la tierra que Jehová le había dicho, hermano. Al poco tiempo de andar, mi querido hermano, escuchó de su sobrino que lo dejaría, lo abandonaría y que se quedaría con las mejores tierras. Es decir, no era tan fácil la vida de Abraham. No era tan fácil la vida de Abraham. No tenía descendencia. Esperaba tener un hijo. Esperaba tener un hijo, hermano. Me imagino a Abraham sufriendo todos los meses cuando Sarai venía y le decía, no he quedado embarazada. El hijo no llegaba. Lo que Dios le había dicho no se estaba cumpliendo. Pero él seguía confiando en Dios. Él seguía esperando la promesa que Dios le había hecho, hermano. No tenía en su corazón pensado como que la promesa de Dios no se cumpliría. No, él estaba esperanzado en la promesa de Dios. Y le habla al Señor. Y le habla él al Señor. Y Dios le promete que su descendencia será tan grande como las estrellas. Pasaron los años. Y aquella promesa no se cumplía, hermano. Y vino entonces su mujer y le propuso tener un hijo con su criada, Agar. Y allí nació Ismael. Pareciera como que la vida le volvía a sonreír. Tenía un hijo llamado Ismael. Pero al poco andar, Dios le pide que lo abandone en el desierto con su madre.
¿Qué hace Abraham? Obedece a la voz de Jehová. Él obedece a la voz de Dios. La vida no era fácil para Abraham. Iba caminando esta vida, iba caminando este camino, mi querido hermano, tan difícil para él, pero no dejaba de confiar en el Señor. A veces nuestra vida se pone difícil y en muchas ocasiones muchos hombres de Dios abandonan el camino. Alabado sea el Señor. Bendecido sea Dios que usted todavía está en el camino del Señor. Hasta que Dios le da el hijo anhelado. Hasta que Dios cumplió la promesa. Y Sarai le dio un hijo llamado Isaac. Pero al poco tiempo, o al poco andar, Dios le pide que sacrifique a Isaac, hermano. ¿Y qué hace Abraham? Obedeció al Señor, tomó a su hijo y fue al sacrificio. Todo esto lo lleva, mi querido hermano, a el nombre que nosotros le conocemos como el hombre o el padre de la fe. O el padre de la fe, que su caminar no fue tan fácil para llegar a obtener este título tan grande, tan especial, mi querido hermano, como el padre de la fe. Abraham, el padre de la fe. Abraham, el hombre de la fe. A pesar de lo difícil de su camino, nunca dejó de caminarlo, nunca dejó de creer en el Señor, nunca dejó de estar esperanzado en la promesa del Señor. Siempre confió, siempre esperó en que la promesa de Dios se cumpliera, hermano. Él seguía confiando en el Señor. Aquel Dios que lo había convencido que saliera de su tierra y fuera a aquella tierra llamada Canaán que él no conocía. Pero él seguía confiando en Dios, esperando la promesa que el Señor había hecho para él. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios, hermano. Cuando uno confía en el Señor, cuando uno confía en Dios, cuando uno pone la confianza en el Señor y está allí caminando el camino a pesar de las vicisitudes de la vida, a pesar de las circunstancias de la vida, no deja de creer, no deja de confiar, no deja de seguir caminando, no deja de seguir estado tomado de la mano del Señor. Y Dios lo mira como su amigo. Dios lo mira como su amigo. Así lo dice Isaías, el profeta, capítulo 41, versículo 8. Lo ve como su amigo. Como su amigo, hermano. Y un amigo, como dice la palabra del Señor en Proverbios 17:17. Ama en todo tiempo, en el tiempo bueno, en el tiempo malo. Un amigo va a amar siempre. Y Abraham amaba a Dios. Y Dios amaba a Abraham porque era su amigo. Y un amigo amará por sobre todas las cosas. Y el Señor te ama por sobre todas las cosas. Y te pregunto hoy, ¿tú estás amando a Dios por sobre todas las cosas? Tu amor al Señor es por sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor. Hoy quiero decirte, mi querido hermano, que Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Nunca deja de cumplir las promesas el Señor. Dios siempre las cumple. De eso el Génesis capítulo 21, versículo 1 al 3 dice: visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Mire, como había dicho. Dios lo había dicho, hermano, lo cumplió. Como lo había hablado, Dios lo cumplió. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, en el tiempo que Dios le había dicho.
y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara y Isaac. O sea, Dios siempre cumple las promesas. Y entonces tenemos que aprender a confiar, hermano, en que las promesas de Dios se cumplirán. No importa el tiempo que pase, no importan los años, no importan las décadas, porque aquí esperó décadas Abraham para que Dios pudiera cumplir la promesa. No importa aquello, tenemos que aprender a confiar en el Señor. Dios es un Dios de promesa. Y prometió a Abraham una descendencia numerosa, mi querido hermano. En ti haré bendita a todas las naciones de la tierra, dice la palabra. Dios prometió que vendría un Salvador y envió a Jesús, su Hijo, y vino y se despojó de todo y cumplió lo que Dios había dicho, hermano. Por eso le pregunto esta mañana, mi querido hermano, le pregunto esta mañana, ¿Dios ha hecho alguna promesa a su vida? ¿Tienes alguna promesa del Señor que a lo mejor no se ha cumplido o a lo mejor se cumplió? Pero si no se ha cumplido, mi querido hermano, quiero decirte hoy, esta mañana, que confía en el Señor. El libro Proverbios, capítulo 3, en el versículo 5, dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, sino que confía en el Señor. Y si Dios ha hecho promesa a tu vida, mi querido hermano, confía en el Señor como Abraham lo hizo con Jehová de los ejércitos. Busca su voluntad en todo tiempo. Busca su voluntad en todo lo que hagas en la vida. Busca la voluntad del Señor, que Él mostrará el camino que debemos tomar para alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Bendito sea el Señor, mi hermano. Si Dios te dijo que no faltaría pan en tu mesa, seguro que no faltará pan en tu mesa, mi hermano. Siempre habrá pan en tu mesa. Siempre. Si Dios lo dijo y Dios dijo que te bendeciría, Dios te bendecirá. Tienes que confiar en las promesas del Señor. Hay que aprender a confiar en las promesas de Dios. Y para que se cumplan las promesas del Señor, mi querido hermano, al menos hay que cumplir algunos requisitos como estos que hoy quiero mencionar. A lo menos tres requisitos que necesitamos, hermano, para que las promesas de Dios se cumplan. Primer requisito, creerle al Señor. Tienes que creerle al Señor. Tienes que creer que la promesa que Dios hizo es real. Tienes que creer que la promesa que Dios te hizo se cumplirá. No importa el tiempo, no importan los años, no importa todo lo que pase. Si Dios dijo que te daría tal promesa, aquello se cumplirá, mi hermano. Usted dirá, ¿por qué, mi pastor? Porque el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice que Dios no es hombre. Dios no es hombre, por lo tanto, Él no miente. Dios no es hombre y los hombres mentimos, pero Dios, como no es hombre humano como usted, como yo, mi querido hermano, Dios no miente. Entonces, si Dios dijo que te bendeciría, te bendecirá, mi hermano. La promesa de Dios se cumplirá. Y entonces, para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, tienes que cumplir estos requisitos: creerle al Señor, creer que la promesa que Dios te hizo se cumplirá. Tarde o temprano se cumplirá, aun cuando pasen los años, aun cuando pasen las décadas como pasaron con Abraham. Dios cumplirá la promesa, hermano. Bendito sea el Señor. Dios lo hará. Dios lo hará. ¿Por qué, dice usted, mi pastor? Porque Dios es fiel, hermano. Porque Dios es fiel para hacer lo que Él dice. Así dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Dios es fiel. Dios lo hará porque Él es fiel, dice la palabra. Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Él es fiel para hacer lo que Él dice.
Si Él dijo que lo hará, lo hará. Si Él dice que saldrás exitoso del problema que estás viviendo, saldrás exitoso del problema que estás viviendo. Ponlo en las manos del Señor. Y si Dios dijo que saldrás exitoso, saldrás exitoso. Tienes que creerlo, hermano. Por eso es importante creer en las promesas de Dios, creer en Dios. Y ese es el primer requisito que usted debe tener para que las promesas de Dios se cumplan. Y el segundo requisito que usted necesita, hermano, para que las promesas de Dios se cumplan, es tener un corazón preparado para que Dios pueda morar en él. Creerle al Señor, tener un corazón preparado para que Dios pueda morar y pueda hacer vida en ese corazón, mi querido hermano, son requisitos necesarios para que las promesas de Dios se cumplan. Y cuando Dios mora en el corazón del ser humano, la palabra de Dios tendrá fruto en ese corazón. Cuando uno tiene, hermano, la confianza en el Señor, cuando uno tiene un corazón dispuesto para que Dios pueda morar en ese corazón, mi querido hermano, Dios morará en ese corazón y la palabra del Señor tendrá un fruto de vida en ese corazón y entonces las promesas de Dios se cumplirán. Aleluya, gloria al Señor. Mi querido hermano, gloria al Señor, porque si estamos creyendo en el Señor y tenemos un corazón preparado para que Dios pueda morar en ese corazón, las promesas de Dios se cumplirán. Alabado sea el Señor, bendecido sea Dios, porque las promesas de Dios se cumplirán en tu vida, se cumplirán en la mía, se cumplirán en la vida de los cristianos, los que alabamos, bendecimos, los que honramos el nombre del Señor y estamos esperando la gloria del Señor en nuestra vida, porque Dios nos ha prometido, mi querido hermano, algo grande en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia. Se cumplirá aquello, porque la palabra del Señor lo dice, que Dios no es mentiroso, y si Dios lo dijo, así será. Y la tercera cosa que debemos tener para que las promesas de Dios se puedan cumplir es tener confianza en el Señor. Que es la que tuvo Abraham, hermano. Abraham tuvo confianza en Dios, a pesar de todas las cosas que vivió, a pesar de todo lo negativo que fue experimentando en el caminar. Él confió en el Señor, mi hermano. Él puso toda la fe en Jehová, porque donde hay fe y confianza, las promesas, hermano, darán fruto. Las promesas de Dios darán su fruto. Donde hay confianza en Dios, donde hay fe en el Señor, mi querido hermano, las promesas darán su fruto en la vida. Aleluya. Alabado sea el Señor. Cuando Dios, mi querido hermano, ve obediencia en sus hijos, escuche esto, cuando Dios ve obediencia en sus hijos, Él desata todo su poder sobrenatural sobre la vida de ese su hijo, para que las promesas que Él ha hecho se cumplan en la vida de aquel hijo del Señor. Todo hombre de Dios que es obediente, todo hombre de Dios que es obediente, mi querido hermano, en la presencia del Señor, Dios desata su poder sobrenatural sobre él, derrama su poder sobrenatural sobre su vida y las promesas del Señor se cumplen en su caminar. Alabado sea el Señor. Abraham obedeció y vio cumplida la promesa que Dios había hecho en su vida. Mi querido hermano, vivamos en obediencia, esperemos en Dios, que es fiel para cumplir lo que ha prometido para nosotros en este tiempo. Alabado sea el Señor, bendito sea Dios. Alabamos al Señor porque Él es bueno y porque Él es fiel para cumplir las promesas que Dios ha hecho para nosotros. El Señor nos bendiga esta mañana. Padre, yo te alabo, Señor, esta mañana. Te alabo porque tú eres bueno. Te alabo porque tú eres misericordioso. Te alabo porque tú guardas el pacto de amor con los que te aman, dice la palabra del Señor. Pero también, mi Señor, reconocemos que en nuestro corazón, mi amado Dios, en muchas ocasiones está lleno de desconfianza, está lleno de aquellas cosas que
mi Señor, a usted no le agradan, y por eso te pedimos perdón esta mañana. Padre, te pedimos que usted, mi Señor, por medio de su Espíritu Santo, pueda limpiar nuestro corazón de toda desconfianza, pueda limpiar nuestro corazón de todo aquello que impida que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas, Señor. Padre, poder aprender a confiar en usted, mi Señor, a pesar del tiempo que llevamos esperando a lo mejor la promesa que usted nos hizo, poder confiar ciegamente en que aquella promesa se cumplirá, mi Salvador. Padre, porque tú eres fiel, porque tú eres fiel y porque tú eres nuestro Padre. Y por eso, Padre amado, esta mañana podemos decir, tú eres mi Señor que cumplirá la promesa que usted nos hizo. Padre, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, mis hermanas. Bendiga a la iglesia, bendiga a las familias, a los jóvenes. Padre Santo, muy en especial, Señor, en esta mañana te clamo, Señor, por aquellas familias que están viviendo una situación, Padre amado, difícil. Te clamo por ellos, para que las promesas del Señor se cumplan en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.